En este segundo video sobre la temática de crisis, voy a hablar específicamente sobre las crisis en empresas familiares. ¿Por qué decidí trabajar sobre este tema? Porque quiero quería presentar o quería contarles que las crisis en las empresas familiares tienen algunos aspectos singulares a tener en cuenta. Ya habíamos repasado en un video anterior las dos definiciones de crisis y había desarrollado un poco qué significaba cada una. Así que quienes quieran ver un poco más en profundidad eso, pueden ver el video anterior. Estas son las dos definiciones y bueno, lo que podemos repasar un poco al respecto son los aspectos relacionados con el poder, con la afectación de posiciones vitales, con la pérdida de bienestar y control, y que no necesariamente debe existir una pérdida de vidas humanas o materiales directas para que hablemos de una crisis. Una frase muy utilizada en lo que es empresas familiares es ¿cuál es la diferencia con una empresa no familiar? Y lo que se dice es que el fin de una empresa es generar lucro y el fin de una empresa familiar es generar felicidad. Algunos también utilizan la definición en la que el fin de la empresa familiar es generar armonía. A veces felicidad y armonía podría entenderse casi como un sinónimo, pero quizás con lo que podríamos quedarnos es que la empresa familiar tiene un aspecto que excede el lucro y que tiene que ver con lo emocional de los sujetos que conforman la empresa. Entonces, también entendemos que no es lo mismo una crisis que afecta a una empresa no familiar que una crisis que afecta a una empresa familiar. La crisis puede generar infelicidad de distintas formas en los miembros y definitivamente va a generar una falta de armonía porque la crisis en sí misma es una situación de caos. Entonces, los miembros de las empresas familiares deberían tener eh, como aspecto clave para superar la crisis que la empresa pueda sobrevivir y que la familia pueda recobrar la felicidad o armonía después de haber atravesado la crisis. Entender que el periodo de crisis va a traer aparejado caos, va a traer aparejado enojos, peleas, desencuentros, todo eso se va a producir en la crisis, eh, pero que las dos cosas tienen que eh, volver a un cauce normal, que la empresa sobreviva y que sea económicamente viable y que la familia sobreviva y que recupere su armonía y felicidad. Para entender un poco más qué son las empresas y qué son las empresas familiares, quise traerles algunos datos estadísticos de Argentina. Existen, según datos de 2017, existen unas 850.000 empresas. Esto es todo en Argentina. El 99% son pymes. Cada año nacen 700.000 empresas y mueren 68.000. O sea, sobreviven solo 2.000. Y el 72% de estas empresas están en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Las empresas familiares representan el 80 o 90% de las empresas del país. Conforman el 50% de la actividad económica. Son la mayor fuente de empleo privado. El 70% de las empresas creadas no llegan a la segunda generación. Imaginemos que el dato que decía arriba, solamente sobreviven 2.000 de las empresas que nacen cada año. Bueno, el 70% de las empresas creadas no llegan a esa segunda generación.
Entonces, bueno, es un número para tener bastante en cuenta. El 30% de las empresas pasa a manos de los hijos y solo un 5% de las empresas familiares llega a una tercera generación, es decir, a ser administrada por los nietos de los fundadores. Los factores estructurales de las crisis ya los habíamos mencionado anteriormente, esto lo traigo a modo de repaso. Y si bien son similares, hay que tener en cuenta qué significan cada uno de estos puntos en las empresas familiares. En primer lugar, cuando hablemos de poder, sí está la sensación o percepción de pérdida de poder del entorno y todo eso que ya mencionamos en el video anterior, pero también está la pérdida de poder como figura de autoridad frente a la familia. Porque una cosa es no saber qué hacer con gente a la que uno puede respetar, puede compartir el espacio laboral, puede verse las caras diariamente, pero cumplido el horario, cada uno vuelve a su casa y no hay nada más que hacer o que decir, no hay ningún otro compromiso. La pérdida de poder en la empresa familiar significa que esa persona que vive esa situación va a llevar eso a su casa. O mucha gente también le pasa que tiene que disimular que esa pérdida de poder no existe. Entonces, para algunos, y especialmente los hombres, y esto ya también vamos a ver en otro video, asumir la pérdida de poder frente a su familia es tanto más difícil que asumir la propia crisis. Entonces, aparte de una crisis empresarial o institucional, se da una crisis personal. Yo no soy capaz de proveer o de cuidar a mi familia. Y ahí es donde hay una problemática mucho mayor. Con respecto al tiempo, el tiempo que se considera escaso para resolver el problema, ya de por sí las empresas familiares existe toda una problemática asociada al tiempo, donde el tiempo familiar y el tiempo del trabajo muchas veces se confunden. Entonces, una familia puede trabajar muchas más horas de las que por ley se recomienda, porque es la empresa de la familia y hay que hacerlo y es la obligación y etcétera, etcétera, pero más aún cuando es un tiempo de crisis. Entonces, como yo necesito ganar tiempo, ese tiempo que necesito ganar lo tengo que robar de algún lado y usualmente es el tiempo familiar, el tiempo que uno debería usar para reponer energías de la crisis, porque la crisis es desgarradora en cuanto a la exigencia emocional y física que requiere para resolverla. Entonces también ese tiempo robado muchas veces es un tiempo que no es fácil de recuperar. O sea, si yo decidí quedarme trabajando hasta tarde en lugar de compartir tiempo con mi esposo o mis hijos, puede generar discusiones, problemas, resentimientos, enojos, etcétera, de parte de los miembros de esa familia. Y como dijimos también en la definición anterior, no todo el mundo vive la crisis de la misma forma. Más allá que haya diferencias específicas en cuanto a personalidades, también hay diferencias específicas en cuanto a la responsabilidad de cada uno en la crisis. ¿Quién es el dueño o el director o el CEO de la empresa? Va a tener una responsabilidad mayor, por eso también va a tener un mayor compromiso con la resolución de la crisis. Quizás un familiar que esté en una posición administrativa, que no tenga mucho margen de acción por su propia, porque su actividad no es clave para la empresa, bueno, va a tratar de aportar desde su lugar, pero en realidad no es quien puede decidir y no se va a ver tan afectado por la crisis. Entonces, esto también hay que tener en cuenta. En este mismo sentido, y un poco relacionado con lo que decimos, es lo que están las emociones. Bueno, las empresas familiares son empresas
muy emocionales, mucho más emocionales de lo que eh, la mayoría de los integrantes de las empresas van a reconocer, y muchas decisiones se toman más desde lo emocional que desde lo racional muchas veces. A veces esto puede ser bueno y muchas veces también es bastante negativo para la empresa. Así que bueno, el tema emocional es un aspecto muy importante para tener en cuenta en las empresas familiares. Y el cuarto aspecto, los comportamientos no controlados. También, como dije en el video anterior, la crisis saca a todas las personas de su estado normal. Y una persona que quizás maneja problemas bastante bien durante una situación no crítica puede actuar de una forma muy diferente y muy sorprendente durante una crisis. La crisis es un tiempo diferente, entonces hay gente que funciona mejor en las crisis y gente que funciona peor, gente que funciona muy bien en una situación normal, controlada, estable, donde todo va sobre rieles, y que en una situación de crisis no sabe qué hacer, porque al ser tan caótica no sabe cómo adaptarse, y una persona que normalmente es poco, eh, poco dada a lo normal, quizás tenga una mayor capacidad de adaptación a los entornos cambiantes que presentan las crisis. Entonces, bueno, los comportamientos son un aspecto más a tener en cuenta durante la crisis y especialmente en las familias. ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta como fortalezas y debilidades en las empresas familiares en las crisis? Como fortaleza podemos mencionar que existe una mayor confianza entre los miembros de los equipos para conformar la crisis, para afrontar la crisis. El hecho de ser familia hace que muchas veces uno pueda decirse cosas que probablemente si fuera una empresa no familiar no se diría. No quiere decir necesariamente que decirse de todo necesariamente esté bien o sea bueno o sea políticamente correcto, pero sí que existe la confianza para hacerlo. Y quizás esa confianza es lo que permita que muchas cosas se destraben o se alivien en el momento. De nuevo, esta confianza también puede generar resentimiento porque, bueno, si alguien dice de todo porque está enojado, es probable que o después se arrepienta o que las otras personas que escucharon a su familiar decir todo lo que pensaba en su momento para desahogarse, quizás no tengan una muy buena opinión de todas las cosas que dijo. Entonces, bueno, si esto se hace de una forma controlada, quizás la confianza pueda funcionar como una válvula de escape de toda esa presión que la crisis genera. Existe un mayor compromiso en el trabajo de reconstrucción, o sea, básicamente, como la supervivencia de la empresa se asocia al bienestar de la familia, tanto económico como emocional, bueno, existirá un mayor compromiso de la familia para que la empresa sobreviva. Existen relaciones de afecto, no es, bueno, yo voy a renunciar o voy a salir de esta empresa y voy a buscar algo que sea mejor, sino, bueno, cómo yo desde el afecto puedo ayudar a que esta reconstrucción sea lo más rápida y eficiente posible. Los valores también en la crisis se ponen muy en juego los valores. Bueno, ¿qué estamos dispuestos a hacer y qué no estamos dispuestos a hacer para salir de la crisis? Esto también es algo que las empresas familiares tienen muy a flor de piel. Siempre se habla de los valores que hacen a la familia. Y más allá de que en el día a día quizás pasen desapercibidos, las situaciones críticas lo ponen
aún más en primer plano. Nosotros podríamos salir de la crisis echando gente. Y quizás sí sería la respuesta a que la empresa sobreviva, pero quizás los valores que nosotros tenemos como familia nos impiden tomar una decisión así. Y ahí es donde está también esta lucha entre las decisiones emocionales y las decisiones racionales que quizás un asesor externo nos podría proponer. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. El sacrificio, bueno, ¿qué está dispuesto a hacer la familia para salvar la empresa? Quizás una empresa no familiar no puede pedir sacrificio a nadie, como así también no está dispuesta a sacrificarse por sus empleados. Pero una empresa familiar es probable que sí. Una empresa familiar está dispuesta a hacer sacrificios, es decir, bueno, ¿qué puede dar la familia para que la empresa sobreviva? Y esa es una decisión que las familias tienen que tomar. Pero también, ¿qué va a hacer la empresa para que todos estos colaboradores que no comparten la sangre, sigan estando porque son parte de lo que nosotros somos? Volvemos a hablar de esto de los valores. Bueno, si en los valores de la empresa no está deshacerse de la gente en el primer problema, bueno, ahí veremos qué sacrificios son necesarios hacer para poder trabajar sobre esto. Y después existen una serie de fortalezas que hay que determinar frente a cada empresa familiar. Así como cada familia es diferente, cada empresa familiar es diferente y tiene sus propias fortalezas, su historia, su reputación, sus recursos, eh, sus relaciones, eh, su experiencia lidiando con problemas, las personalidades de los miembros de las familias que están dentro de la empresa, bueno, una serie de aspectos que ayudan a que la empresa familiar transite de una mejor manera la crisis. En cuanto a las debilidades, entre las más comunes están todos los que son los problemas asociados a falta de organización, planificación o de procesos claros. De nuevo, si vemos las estadísticas que les mencioné antes, el 99% de las empresas de Argentina son pymes y el 80 o 90% de las empresas de Argentina son empresas familiares. Entonces no existe en muchas de ellas, muchas son muy chiquitas de hecho, una organización y una planificación como existiría en una gran empresa. Muchas de ellas, todo el crecimiento que han tenido es bastante orgánico, entonces ni siquiera hay algo por escrito, hay un plan concreto, no existe. Es todo muy, muy casero y hecho, eh, digamos, listo para llevar. Así funciona todo. Los periodos de crisis lo que ponen de manifiesto, y esto es hablando de las crisis comunes, no la crisis de COVID de ahora, es que cuando alguien más tiene que venir a resolver los problemas de una empresa familiar, no entiende cómo la empresa funciona. Y eso es un grave problema, porque hay que empezar a revisar registros de lo que haya, en donde haya, y hay que empezar a apelar a quien puede saber dónde hay registros de algo para tomar datos. Entonces, a ver, supongamos una empresa familiar donde el fundador muere y su esposa con hijos menores de edad se tiene que hacer cargo.
si esa empresa no ha dejado algún registro claro de cómo se manejaban las cosas, quiénes eran los proveedores, cómo estaba todo, cómo se realizaban los procesos supongamos que fuera algo relacionado con fabricación, cómo se realizaban esos procesos, quiénes eran los proveedores, dónde se hacían las compras. O sea, la persona que se tiene que hacer cargo después tiene que aprender todo sin una guía de prácticamente nada. Y esto es bastante común que pase, sobre todo si la organización no tiene tantos años. Quizás una organización de 20 o 30 años es probable que exista, pero en una organización un poco más nueva, si la persona que se tiene que hacer cargo no ha estado o no ha formado parte de la organización eh, en un principio, es un poco difícil eh, que pueda llevar adelante ese proceso. Otro aspecto es la falta de profesionalismo en general y el manejo de conflictos en particular. Con profesionalismo me refiero que son muchas las personas que pueden hacer un emprendimiento por su cuenta porque tienen una determinada habilidad o un determinado conocimiento y desarrollan en base a eso su modo de vida. Pero generar una empresa o una vez que eso creció, llevarlo al siguiente nivel, exige un profesionalismo que muchas veces no tiene relación con la formación original de la persona. Entonces, supongamos que alguien tiene un taller de herrería. Ahí ha sido muy exitoso, le ha ido muy bien, ha empezado a desarrollar más obras, etcétera, etcétera. Bueno, quizás el herrero que comenzó con ese taller necesite pasar al siguiente nivel como dueño de esa pequeña empresa y su rol va a ser el de tratar con proveedores, con clientes, resolver distintos aspectos de su empresa, pero no va a estar soldando rejas o haciendo muebles o haciendo aberturas o lo que sea que hagan en ese taller de herrería. Entonces tiene que formarse profesionalmente en esta otra área que nunca estuvo en sus planes, pero que por el crecimiento de la empresa ahora está obligado a hacer eso. Y en lo que se refiere a manejo de conflictos, el profesionalismo o la formación en dirección en general ayuda a obtener herramientas para el manejo de conflictos. Algunas son específicas de determinadas carreras, entonces, para algo están los responsables de recursos humanos, para algo están los abogados, algunos otros conflictos pueden ser manejados por otros técnicos que estén en contacto con la empresa, pero muchas veces es necesario tener como la habilidad fina de manejar el conflicto desde lo humano, desde el lugar de directivo. Entonces, eso es lo que es importante que una empresa familiar aprenda a trabajar porque además se está trabajando con la propia familia. O sea que es necesario entender eso también, que un conflicto familiar mal manejado puede afectar mucho más que si fuera una empresa de otro tipo. Otra problemática es la discrecionalidad en la toma de decisiones, es decir, papá o mamá deciden como a ellos se les ocurre, porque así son las cosas, y no necesariamente lo hacen por una cuestión racional. A veces pueden ser discrecionalidad como castigo, bueno, yo le saco esto a un hermano y se lo doy al otro, y también ahí hay situaciones que son bastante incómodas porque se genera rivalidad entre hermanos cuando no sería lo ideal que pase, pero también puede ser castigo a los hijos y beneficio a los empleados porque yo no quiero
quedar como que beneficio a mis hijos adelante de gente que no es familiar. Entonces también todas estas cosas se suceden. Como debilidad yo también pondría el momento en la vida de la empresa. Si bien una crisis afecta a una empresa de cualquier tipo, hay momentos de la vida más sensibles que otros. Bueno, si la empresa es relativamente joven, probablemente no tenga tantos recursos como para hacerle frente a las crisis. Probablemente tampoco tenga tanto que perder frente a la crisis. O sea que en este sentido puede ser tanto una debilidad como una fortaleza. Una empresa que se encuentra ya en una situación de cambio generacional, donde el fundador tiene que dejar su lugar y pasarlo a la siguiente generación, una crisis puede afectarlo más si este cambio no se ha planificado con tiempo. Una empresa donde no había planes, estaba todavía lejos de un cambio de generación y la crisis irrumpe repentinamente, bueno, según cómo esté en ese momento, puede afectarla más o menos. Entonces, hay que ver también cómo está la vida de la empresa en el momento en el que la crisis golpea. Otro aspecto, conflictos familiares preexistentes o surgidos en la crisis. Muchas empresas familiares tienen una amplia gama y galería de conflictos preexistentes que están bajo una capa de está todo bien. Todos estos conflictos pueden, como yo ya mencioné en el video anterior, los conflictos pueden mantenerse crónicos durante muchos años y en las empresas familiares también pasa, porque muchas veces esos conflictos son de la familia. Entonces, si la familia hay dos hermanos que no se llevan tan bien, pero que dentro de todo en la empresa no están juntos o no tienen relación o pueden mantener una relación profesional mínimamente viable y en el resto de la vida personal se evitan, bueno, quizás pueda funcionar. El problema con la crisis es que como la crisis saca lo peor de la gente, y a veces lo mejor de la gente, pero vamos a irnos por la parte de lo peor, la crisis puede agudizar los conflictos existentes. Entonces, si había conflicto a nivel personal, la crisis puede generar crisis a nivel personal también. Entonces van a estar las dos crisis en paralelo, la crisis familiar y la crisis que esté viviendo la empresa. O bien hay conflictos que surgen de la crisis. Entonces, si la crisis se produce durante un tiempo lo suficientemente largo o uno de los, supongamos que fuera una empresa formada por un matrimonio. Quizás uno de los dos no estaba tan contento con su vida de pareja, quizás el otro estaba bien, surge la crisis se prolonga por un cierto tiempo. Bueno, quizás esa crisis hace que esa persona que no estaba del todo bien con su vida en pareja decida que es el momento para tomar otro rumbo. Y sobre que ya la empresa estaba atravesando por una crisis, la crisis es mayor cuando quien no quiere estar más en esa relación decide salir y llevarse con ella el 50% de la empresa. Así funciona. Así que bueno, por eso también las crisis en empresas familiares es un aspecto que tiene muchas más aristas de las que en un primer momento uno tendría que tendría en cuenta. Bueno, luchemos por la supervivencia de la empresa. Bueno, luchemos por la supervivencia de la familia también porque la familia puede arrastrar a la empresa. La comunicación, y quizás la comunicación es un aspecto clave en las empresas familiares, porque en las empresas familiares hay mucho no dicho por no querer afectar a la familia.
Entonces, son muchos los miembros que evitan comunicar disconformidad o molestia o enojo, y generalmente son los miembros que funcionan como los pacificadores o como aquellos que sostienen los vínculos eh, en los tiempos difíciles. Entonces ellos siempre son los que tratan de mantener las aguas calmas aún en los momentos más difíciles. La comunicación siempre es necesaria en los buenos tiempos y en los malos tiempos, pero en los malos tiempos aún más. Y tener la capacidad de decir la verdad de lo que le está pasando a cada uno es algo en lo que todos deben comprometerse a trabajar. No solamente es difícil decirlo, sino también es difícil escucharlo, pero es necesario para que todo llegue a buen puerto, tanto la empresa como la familia. Bueno, como otro aspecto similar al primero, en relación a falta de la organización, hay falta de documentación, que es muy similar a lo que dije antes. Y finalmente la situación económico-financiera, que esto podría ser lo mismo en una empresa no familiar, pero bueno, en una empresa familiar hay que tener en cuenta que si son varios los miembros de la familia que están dentro de eh, la empresa no va a ser capaz de sostener a la familia. Entonces esto es lo que lo hace especialmente sensible. Si es un matrimonio y sus hijos quienes trabajan en la empresa, supongamos que todos viven aún en la misma casa, todos están afectados por la crisis, todos ellos tendrán afectada su situación económica, sus planes, sus proyectos colectivos e individuales. Entonces, bueno, es especialmente sensible en cuando es una crisis económica en una empresa familiar. Para lidiar con la crisis dentro de la empresa familiar tenemos que tener en cuenta dos aspectos. Tener un plan de crisis empresarial, que es lo que hablé en el video anterior, eh, donde es especialmente importante la etapa de diagnóstico para entender, bueno, cuál es la situación actual, cuáles son las oportunidades y amenazas y qué es lo que queremos hacer. El qué es lo que queremos hacer normalmente se refiere a mantener viva la empresa. Eso es el objetivo de un plan de crisis empresarial básico. Está en peligro la supervivencia de la empresa, lo que tenemos que hacer es que la empresa sobreviva. Después, con el tiempo, y una vez salidos de la crisis principal o de la crisis más incipiente, se pueden poner objetivos de crecimiento, de branding, de ventas, etcétera. Pero un plan de crisis tiene como objetivo eso, que la empresa sobreviva. ¿Cuál debería ser el plan de crisis de la familia empresaria? Bien, esto es una propuesta mía sobre cómo debería trabajarse. En primer lugar, hacer una autoevaluación de las personalidades de los miembros de la empresa. ¿Por qué es esto? Porque en las empresas familiares es muy común que haya como una línea de cómo deben ser las cosas, que está trazada por él o los fundadores, y que es muy probable que cuando ya haya otras generaciones u otros miembros de la empresa trabajando en la misma, no todo el mundo pueda seguir esa misma línea. Y es importante que las empresas entiendan que de la variedad de personalidades y de habilidades es la única manera de salir de la crisis. De nuevo, las crisis son tiempos diferentes, se necesitan habilidades diferentes. No todo el mundo funciona bien en una crisis, no todo el mundo que funciona bien en tiempos normales va a funcionar bien en una crisis. Entonces quizás perfiles poco
poco útiles, por llamarlo de alguna forma, en un tiempo normal, pueden ser muy útiles en una crisis. Y hay que darles la tarea para que hagan lo mejor que saben hacer. Y esto de la mano con entender, bueno, cuáles son las personalidades de esos miembros de la empresa. El test para trabajar esto, que yo recomiendo, más allá de que está disponible solo en inglés, es el desarrollado por el Dr. Jordan Peterson en este sitio, Understand Myself, y tiene un costo de $10. Más allá de que este tipo de test de personalidad se encuentre de forma gratuita, es el test con el que yo he trabajado y a mí me gusta mucho porque está muy bien desarrollado y muy bien explicado cómo funciona y cuáles son los resultados de acuerdo a la personalidad, y los contrasta muy bien entre los extremos de cada rasgo. Entonces es muy útil para entender, bueno, yo, según mi perfil, laboralmente, cómo funcionaría, para qué soy mejor y para qué soy peor, qué cosas puedo hacer bien en base a este rasgo y qué cosas tendría que esforzarme más o tener más en cuenta. Por eso me parece muy útil. El segundo punto es la toma de conciencia sobre el estado de las relaciones entre los miembros. Bueno, esto es lo que yo llamo decirnos la verdad. Bueno, si hay dos hermanos que tienen mala relación, blanquear la mala relación y decir, este no es el momento para que ustedes trabajen en ser amigos o llevarse bien o todo eso. Simplemente necesitamos que pongan a un lado la mala relación para ponerse de acuerdo para salir de la crisis. Si después de la crisis aún sigue la mala relación, bueno, problema de ustedes y vean si eso funciona. Pero durante la crisis necesitamos que estén enfocados en lo que tienen que hacer. Lo mismo si hubiera una relación de pareja conflictiva entre dos fundadores de la empresa. Ese es el momento para decir quién se quiere quedar y quién se quiere ir. Y esa charla hay que tenerla y es importante que se tenga porque no puede estar uno demorando la salida de la crisis porque tiene una relación emocional conflictiva con el otro. Es o, o adaptas tu relación emocional al momento y dejas la resolución para más adelante, o tomas la decisión de quedarte o irte. Esas son las dos opciones. El otro aspecto es que haya un acompañamiento durante la crisis porque, a ver, sería genial si esto lo pudieran hacer las familias por su cuenta, pero bueno, mientras más miembros de la familia haya, más difícil va a ser llevar esto a la realidad. También no todas las personas tienen la capacidad de poder expresar en palabras todos sus sentimientos y emociones. Sobre todo, es muchas veces muy difícil para los hombres. Los hombres tienen como una forma de comunicar la separación emocional más clara. Bueno, yo ahora estoy resolviendo el problema, yo no puedo involucrarme emocionalmente en él. No significa que no lo hagan, porque siempre de una forma u otra esa emocionalidad el cuerpo la manifiesta. Entonces quizás esa persona si fumaba, bueno, durante la crisis va a fumar más. Si tomaba, durante la crisis va a tomar más. Si comía, durante la crisis va a comer más. O sea, todos esos son formas eh, de lidiar con la emocionalidad sin decirlo directamente. Y es una problemática que desgraciadamente tienen más los hombres porque no han sido educados emocionalmente, no se los alienta a expresar sus emociones, eh, no, y muchos, por más que tengan la conciencia que estamos en otra época donde está bien hacerlo, eso es algo que está muy interiorizado. Entonces, quienes más necesitan, y esto es algo que yo creo personalmente, quienes más acompañamiento necesitan durante la crisis son los hombres. Para mí son un grupo de riesgo.
esto es algo que también tengo planeado desarrollar en otro video, pero por ejemplo, el 80% de los suicidios son de hombres. Por eso me refiero a que ellos necesitan mucho más acompañamientos, porque ellos no tienen la capacidad, vamos a decirlo correctamente, no han sido educados en expresar sus emociones, entonces no tienen todo ese lenguaje emocional que tenemos por ahí las mujeres a las que no solamente se nos permite, sino se nos exige o se nos instruye en expresar todo lo que sentimos y decimos y, eh, y manifestamos emocionalmente. Entonces, eso es una diferencia grande para trabajar la crisis. Los hombres necesitan mucho más acompañamiento porque no van a expresarse naturalmente si uno no voy a decir si no los presiona, pero si no les da el espacio para hacerlo. Entonces, eso es algo que yo trabajaría específicamente. Si es una empresa donde hay mayoría masculina, más aún. Si hay más hombres, tenemos padres, hermanos, tíos, primos o lo que sea, bueno, mientras más hombres haya, más necesario es que haya un acompañamiento eh, psicológico desde de la crisis para que ellos puedan expresar de la mejor manera qué es lo que les está pasando, para que todo eso que ellos no pueden decir no se lo lleven a la casa también, que eso es la otra cosa importante. El acompañamiento es para que no aparezcan todas conductas nocivas que se manifiestan porque no se puede verbalizar lo que pasa. Como esto que le decía, fumar más, tomar más, comer más, eh, quienes tengan tendencias un poco más agresivas, que eso se presente más. Bueno, toda esa serie de cosas con un acompañamiento se van a trabajar mejor. Y de la mano del acompañamiento es la comunicación, que haya más comunicación entre las familias, y sé que esto es algo bastante difícil de pedir, porque de nuevo, para que la comunicación sea efectiva, tiene que estar entendida desde la verdad de lo que está pasando. Comunicar que está todo bien y que pronto se va a solucionar todo y que no hay de qué preocuparse, no necesariamente es la mejor cosa para hacer, sino decir, bueno, está pasando esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que esperamos que pase, e ir de a poco contando cómo evoluciona eso. Y eso es la mejor manera de trabajar la crisis en la familia. Estas son las fuentes sobre las que he trabajado para este video de crisis en empresa familiar. Cualquier duda o consulta pueden dejarla en los comentarios.